privilegio y es una responsabilidad. Este enero, como cada año, nos reunimos a honrar la memoria de las víctimas y de los y las sobrevivientes de la Shoah. Pienso que esta fecha nos debe mover a recordar el Holocausto como un continuo en la humanidad y no solo como un momento en el pasado. Una línea que nos permita entender que las víctimas y sobrevivientes tenían una vida, un pasado, un presente y un futuro que les esperaba antes de estos actos calamitosos que no solo marcaron vidas, sino que cambiaron el rumbo de la humanidad e hicieron que comprendiéramos nuestra naturaleza humana de forma radicalmente distinta. Que en esa línea hubo un momento en que el lenguaje acuñó palabras de odio, sellando a las personas y sus destinos. El Holocausto no sucedió en una sociedad distinta de la nuestra. En ese continuo se enjaularon, se mancillaron, se torturaron y se extinguieron las vidas, los cuerpos, las esperanzas y la dignidad de millones de personas. Hace 76 años entraron las tropas para liberar a los sobrevivientes en Auschwitz, pero ahí no acabó el Holocausto. La vida de cada una de estas personas, de las sobrevivientes, siguió. Hoy tenemos todavía la maravilla de contar con la presencia de algunos de ellas y de ellos. Y la gran cuestión que nos mueve hoy a la reflexión es, ¿qué siguió? ¿Cómo siguieron? ¿Cómo a pesar de todo dijeron sí a la vida? A esa vida despojada de todo, menos de la propia existencia. Hoy más que nunca debemos acompañar a nuestra remembranza la capacidad de resiliencia de las y los sobrevivientes de la Shoah. Esa posibilidad de reconstruir sus vidas, sus costumbres, sus familias, poder mirar hacia el horizonte y labrarse de nuevo una vida con esperanza, amor, paz y felicidad. Hoy volvemos a recordar la resiliencia del pueblo judío, que a lo largo de la historia de la humanidad se ha caracterizado por su capacidad de readaptarse ante la adversidad. Las muestras de su positividad y entereza son ejemplo vivo del rebrote de la diáspora, aquí representada en la comunidad judía mexicana. Necesitamos el ejemplo de su valentía, después de este año tan complicado, de vivir momentos de angustia, de miedo, de desesperanza, cansancio, pérdidas, dolor. Requerimos recogernos, retomar fuerzas y renacer de entre las cenizas como testigos de sucesos que abaten a la humanidad para poder asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. La ocasión también nos permite viajar a nuestro interior, consultar con nuestra alma y preguntarnos, ¿qué nos hace ser humanos? ¿Es la tonalidad de nuestra piel? ¿A quién amamos? ¿En quién creemos? ¿Cómo son nuestros cuerpos? ¿Su tamaño? ¿Su condición? ¿Su edad? ¿De dónde venimos? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos une como humanidad? Quizá nos toca pensar que es la existencia desnuda nuestra única posesión como seres humanos y que esa nuda presencia es lo único y todo lo que nos une como humanidad. No las posesiones materiales, pero tampoco nuestras formas, amores, estampas o fobias. Todas nacimos bajo el mismo sol. Hace más de 76 años, cuando la humanidad descubrió lo que sucedió en Auschwitz, supo que el infierno era posible en la tierra y que además fueron seres humanos, de carne y hueso, no demonios, quienes habían sido capaces de organizarlo. ¿Qué hace a un ser humano comportarse como demonio? ¿Por qué un día decide jugar con las serpientes? Auschwitz, como el cénit de un proceso de exclusión, de violencia, de discriminación, nos reveló de lo que es capaz el ser humano cuando no se reconoce en el otro, en la otra. Ese es el reto de las generaciones siguientes, de las presentes, de las futuras. Entender que no es el exterior, sino la capacidad de reír, de amar, de sufrir o de llorar. Eso es lo que nos hace humanos. El Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto pretende que todas las personas que habitamos este planeta recordemos que el infierno puede estar aquí y que sin respeto a la dignidad de las demás personas y sin garantía de los derechos humanos por las naciones, el infierno puede volverse a organizar. Estamos viviendo años complicados. La humanidad azotada por una crisis de salud que se ha convertido en una crisis económica y social. Para entender los errores de la humanidad, debemos contar y atesorar las historias de las y los sobrevivientes, recordar el genocidio, no ceder ni un ápice a la intolerancia, a la discriminación, al racismo. Es una deuda con las víctimas, es una deuda con quienes sobrevivieron y tuvieron la capacidad de reconstruir, pero también es una deuda para quienes no la tuvieron. La Shoah
despojó a las y los judíos y a otros millones de personas de la zona humana. Lo emocional, la tristeza, el miedo, el cansancio, la alegría, el amor, el frío, el dolor, a veces hasta la fe y la esperanza. Les obligó a beber la negra leche del alba. Aún así, muchas y muchos lograron huir a su interior, a recordar los hechos insignificantes que en su infinita simpleza llevaban inscritos la cotidianidad, la libertad y la posibilidad de sonreír sin ser cuestionados. ¿Quiénes no añoran hoy un abrazo, un helado, un paseo por el parque? Celebrar un cumpleaños. Aprendamos de ellos y de ellas. Este despojo tuvo como protagonista, lo decíamos ayer en el Senado, la indiferencia, la falta de empatía. La ausencia de la responsabilidad moral fue y es todavía hoy la que hace posible que las técnicas que llevan a la discriminación y a la violencia puedan ser puestas en práctica. La falta de crítica y la ausencia de sociedades abiertas, capaces de reaccionar, de cuestionar y de no tolerar, fueron las vías para la instalación de un sistema de dominación, de exclusión, que se llevó al extremo de la muerte. Decía al principio que el Holocausto debemos verlo como un continuo. Si lo perdemos de vista, solo como un suceso que se lee en los libros de historia, como un punto en el siglo XX, habremos extinguido los testimonios que se van con los y las sobrevivientes. El tiempo y el olvido no pueden tener poder sobre esta memoria. Ni el dolor ni la responsabilidad pueden desaparecer con quienes nacieron antes de 1945. Hoy leo con profunda tristeza que la pandemia se ha llevado a cientos de sobrevivientes. Sus memorias deben quedar con nosotras, su fortaleza, su ejemplo, su resiliencia. Recordemos que el significado de la vida se lo damos cada uno y cada una de nosotras. Hace un año, justamente les invitaba yo a reflexionar qué implicaciones tiene tolerar la intolerancia, callar ante la injusticia, bajar la cabeza ante la arbitrariedad, desviar la mirada ante la inmoralidad, dejar caer las manos ante la violación de los derechos humanos. La desigualdad desnuda ante la crisis del 2020 nos deja de nuevo esta obligación. Y hoy, como ayer y como mañana, creo que el ejemplo de los y las justas entre las naciones no debe ser la excepción, sino la regla y el estándar moral de la humanidad ante la injusticia. Y como ayer se dijo, levantemos una estatua de buenas acciones que llegue hasta el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, escucharemos en voz de Fanny Sarfati el poema Cada senda es un inicio.